¿qué es la posexplotación? Bien, llamamos posexplotación a todas aquellas acciones que realizamos sobre un sistema o una red una vez hemos accedido a ellos. Es decir, es el paso siguiente a la explotación. Durante la explotación somos capaces de, digamos, explotar algún tipo de vulnerabilidad que exista en el sistema, ya sea porque el servicio es vulnerable, tiene una vulnerabilidad en la configuración o cualquier tipo de problema, y ya tenemos acceso al sistema. Entonces, una vez tenemos acceso al sistema, podemos realizar multitud de acciones, ¿vale? Dependiendo del tipo de sistema, si es Windows, si es Linux, si es Mac, es decir, dependiendo del tipo de sistema, realizaremos unas u otras. Y entre las acciones principales que podríamos destacar como post-explotación, pues podemos encontrar la elevación de privilegios, es decir, ponerse en el caso de que hemos accedido a un equipo, pero este acceso no es un acceso privilegiado, por lo tanto necesitamos elevar privilegios a administrador para tomar control completo del sistema. Pues esto sería una acción, por ejemplo, de la posexplotación. Más, analizar el comportamiento del usuario, ¿vale? Imaginaos que ya hemos logrado acceder al sistema, podríamos grabar la sesión del usuario para identificar cómo está trabajando, con qué está trabajando, con qué aplicaciones, etcétera. Al final vais a ver que en general todas las acciones de posexplotación tienen como finalidad profundizar más en la intrusión que se está realizando, ¿vale? Otros casos, por ejemplo, el análisis de tráfico, ¿vale? Imaginaos que ya tenemos acceso a la máquina, podríamos capturar todo el tráfico que está generando y analizarlo. Más acciones que podemos realizar, por ejemplo, establecer puertas traseras, es decir, implantar backdoors con los cuales podamos volver a acceder a ese sistema sin la necesidad de tener que volver a explotar la vulnerabilidad que hemos explotado inicialmente, ¿vale? Esto es algo que se utiliza mucho, sobre todo en las intrusiones reales sobre las organizaciones, pero al final esta backdoor lo que está haciendo es permitirnos un acceso directo al sistema sin tener que explotar la vulnerabilidad, por lo tanto estamos llamando mucho menos la atención, ¿vale? Más el borrar huellas. Una vez hemos accedido a un sistema, podemos querer borrar las huellas que hayamos podido dejar, los registros de eventos, logs y demás, para evitar que se nos pueda identificar, es decir, para evitar que la gente de seguridad o la gente de sistemas pueda identificar que en ese equipo se realiza una intrusión. Más acciones, por ejemplo, utilizar el sistema para pivotar a otra red. Esto es muy común, por ejemplo, en la mayoría de organizaciones tiene sistemas públicos en Internet, sistemas expuestos, y estos sistemas normalmente se encuentran en una DMZ. Pues bien, es normal ser capaz de tomar control de un sistema que se encuentra en la DMZ y posteriormente utilizar ese equipo para acceder a la red interna de la organización, ¿vale? Entonces sería un ejemplo de post-explotación. En cualquier caso, durante este módulo vamos a ver todos estos tipos que hemos comentado y vamos a ver muchos más. Principalmente vamos a ver cómo se realizan estas acciones con Meterpreter, ¿vale? Que es el payload, digamos, más conocido o más usado dentro de Metasploit, pero también veremos acciones adicionales de cómo podemos realizar este tipo de acciones de forma manual, mediante software como PSExec, uso de Mimikatz, etcétera, ¿vale? Vamos a ver una gran cantidad de acciones que, bueno, iréis viendo en los siguientes vídeos. Vamos a comenzar digamos, las explicaciones sobre Meterpreter. Ya habíamos visto anteriormente qué es Meterpreter, que básicamente digamos que es un troyano y que podemos establecer conexión con él de muy diversas formas. Es decir, podemos cargar un payload que sea una conexión inversa, una conexión directa, conexión inversa a través de IPv6 y bueno, un montón de opciones. En este caso, sobre lo que vamos a trabajar es cómo podemos utilizar Meterpreter para realizar labores de post-explotación. Es decir, una vez tenemos control del sistema, cómo podemos extraer información de él y cómo podemos realizar ciertas acciones interesantes. En este caso, vamos a lanzar el exploit de NetAPI que ya hemos visto anteriormente con el payload de reverse TCP cargado. Estamos utilizando este exploit de NetAPI porque funciona bastante bien con el Windows XP, ¿vale? Y nos permite hacer muchas pruebas sin necesidad de tener que estar restaurando la máquina ni nada de eso. Pero bueno, podríamos realizar, o sea, podemos utilizar cualquier tipo de exploit eh, y cargarle con Meterpreter. En este caso, vamos a hacerlo sobre este entorno que es el que hemos probado hasta ahora. Bien, vamos a ver cómo esto va a lanzar el exploit y va a tomar control sobre el Windows XP sin que este, digamos, note nada. Bien, ya nos ha abierto una sesión. En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar la información más básica, es decir, digamos los comandos más básicos para obtener información del sistema. Es decir, primeramente, una vez accedemos al sistema, lo que necesitamos es analizarlo, tener claro dónde hemos accedido y qué tipo de entorno es con el que estamos trabajando. Bien, si en Meterpreter ponemos help, esto nos va a sacar o nos va a mostrar todos los comandos que ahora mismo podemos ejecutar sobre el sistema utilizando Meterpreter, ¿vale?
Esto, pues bueno, digamos que son bastantes opciones, pero aún así no son todas las que tenemos. Tenemos muchas más, ¿vale? Si utilizamos menos, o sea, use menos L, esto nos va a mostrar librerías. Estas librerías podemos cargarlas en el sistema para incrementar la funcionalidad de Meterpreter. Es decir, Meterpreter, para no ser un software muy grande, lo que hace es que carga en el sistema solo una pequeña parte. ¿Vale? Si nosotros queremos luego añadir funcionalidad adicional, lo que hace es, utilizando esa conexión, carga una nueva librería en Meterpreter para añadirle funcionalidad. Al final esto, digamos que las que tenemos aquí son las más aceptadas, pero nosotros mismos podríamos realizar una librería, ¿vale? Veremos más adelante cómo podemos realizar funciones específicas nosotros utilizando llamadas al sistema para crear una pequeña librería o una funcionalidad utilizando Meterpreter. En cualquier caso, vamos a ver los comandos más básicos. Cuando hemos accedido, lo primero que deberíamos hacer es un sysinfo, es decir, ver cuál es el nombre del equipo, cuál es la arquitectura, o sea, cuál es la arquitectura, cuál es el sistema, en qué dominio se encuentra, cuántos usuarios autenticados y el tipo de conexión Meterpreter. Esto es la información más básica. Luego, si hacemos getPid, esto nos va a mostrar el ID del proceso sobre el que se está ejecutando Meterpreter. Ten en cuenta que Meterpreter es un payload que hemos cargado en el sistema a través de un proceso. En este caso, el proceso es SVC host, ¿vale? Aquí lo tenemos, este es el PID, es decir, es SVC host, que es un servicio de Windows. Entonces, lo que hace es que cuando explotamos la vulnerabilidad, el payload se carga en el mismo contexto y se ejecuta en el mismo espacio, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que Meterpreter está asociado a este proceso. ¿Qué problema podemos tener? En este caso, este proceso es bastante estable y por lo tanto no se cae. Pero podríamos haber explotado una vulnerabilidad que sea muy, digamos, que corra con un proceso muy inestable y que se caiga mucho. Por lo tanto, cada vez que el proceso se cayera, Meterpreter, como está asociado a él, también se caería. Lo que vamos a hacer es utilizar el comando migrate para migrar de proceso. ¿Dónde podemos migrar de proceso? Pues por ejemplo, aquí. Explorer.exe es el explorador, es decir, digamos que es toda la interfaz gráfica que se está utilizando en Windows. Por lo tanto, ese proceso no se cae prácticamente nunca, es muy estable. Bien, podemos utilizar esto y migraremos a ese proceso. ¿Por qué podemos migrar a ese proceso? Pues porque en el proceso que estábamos tenemos privilegios de NT Authority System, ¿vale? Por lo tanto, podemos hacer realmente lo que queramos en el sistema. En este caso ya vemos que hemos migrado. Si hacemos pid, ya nos sale que estamos aquí. Entonces, aunque en este caso este proceso se cayera, nuestro Meterpreter ya no se caería. Solo se caería en el caso de que Explorer.exe se cayera, ¿vale? Bien, otra cosa que vamos a hacer es getUID. En este caso nos pone que somos WinXP2, ¿vale? Udemy, con el usuario SOC. La cuestión es que realmente no somos ese, o sea, ahora mismo sí estamos en el contexto de ese usuario, pero al haber accedido por este servicio, nuestros privilegios reales son de System, ¿vale? Veremos posteriormente en el vídeo de elevación de privilegios cómo podemos gestionar estos cambios de un proceso a otro y mantener los privilegios. Pero bueno, ya hemos visto cómo podemos sacar la información del sistema, comprobar en qué proceso nos encontramos y migrar de proceso. ¿Vale? El listado de procesos mediante PSX y migrate para migrar al proceso. Vamos a ver ahora funcionalidades adicionales que tiene Meterpreter. Es decir, si nosotros utilizamos el comando run, lo que estamos haciendo es lanzar pequeños scripts. Esto lo que hace es, en vez de cargar una librería entera y poder utilizar esa funcionalidad siempre, carga un pequeño script en el sistema y va a ejecutar este script. Entonces, por ejemplo, vamos a probar este script de check VM, que lo que va a hacer es verificar si el equipo sobre el que tenemos control es o no una máquina virtual. En este caso vemos que sí que es una máquina virtual, y efectivamente es una máquina virtual. Esto puede ser importante, ¿vale? A la hora de obtener información muy básica del sistema y analizar el entorno en el que nos encontramos para identificar qué tipo de sistema es, ¿vale? Imaginaos que estáis realizando un ejercicio de intrusión, pues es importante conocer si estáis sobre una máquina virtual o no, por si pudiera ser un honeypot. Más, podemos utilizar getEnd, por ejemplo, ¿vale? Este script, bueno, realmente tenemos muchos scripts. Si pulsáis aquí el tabulador, ¿vale? Os sale que tenemos un total de 274 posibilidades de posexplotación.
Obviamente no vamos a ver todas, vamos a ver algunas que son importantes. Y veremos algunas en base a cada vídeo. Es decir, este vídeo es para el análisis del entorno, por lo tanto vamos a ver ciertas funcionalidades que nos permiten analizar el entorno. Bien, en este caso un getEnv lo que nos va a permitir es obtener las variables de entorno, ¿vale? Para hacernos una idea de qué software podemos tener instalado, cuáles son los paths más típicos a dónde va a buscar, dónde están las aplicaciones instaladas, etcétera, ¿vale? Otros scripts interesantes que tenemos sería, por ejemplo, run get application list. Esto es muy interesante porque este script lo que va a hacer es cargar una pequeña funcionalidad que nos extrae cuál es el software y cuál es la versión que está instalada en este equipo. Esto puede ser muy práctico porque tener en cuenta que cuando nosotros tenemos Meterpreter es porque ya tenemos control del sistema, pero no tenemos por qué tener un control del sistema privilegiado. Es decir, imaginaos que hemos explotado una vulnerabilidad sobre un servicio que no corre como system, sino que corre con privilegios de usuario normal. Por lo tanto, al utilizar Meterpreter tendríamos privilegios de usuario normal, no seríamos system, no tendríamos privilegios de administrador. Esto es un problema, entonces necesitaríamos elevar privilegios. Para elevar privilegios es muy común que una vez tenemos acceso al sistema, analicemos qué software está instalado y busquemos si este software está afectado por algún tipo de vulnerabilidad, ya que si lo estuviera, podríamos lanzar un exploit local para elevar privilegios. Bien, vamos a ver un par de scripts más. Tenemos otro que es Scrapper, aquí lo tenemos. Esto lo que va a hacer es una comprobación muy general, ¿vale? Va a hacer una comprobación sobre todo, va a descargar los hashes, va a hacer comprobaciones al registro para sacar los usuarios, últimas conexiones, privilegios, etc. ¿Vale? Y nos lo va a guardar todo. ¿Dónde lo va a guardar? Bien, todo esto se guarda en un directorio que hemos visto antes a la hora de cargar nuevos módulos. Tenemos un directorio en local, es decir, ahora mismo estamos en root. Pues bien, dentro de root tenemos un directorio oculto que es msf4, metasploit, ¿vale? Y aquí, si nos vamos a logs y nos vamos a scripts, aquí vamos a tener diferentes scripts. En este caso estamos utilizando Scrapper, ¿vale? Vamos a borrar winenum, ya que este no lo hemos utilizado en este caso. ¿Vale? Root msf4 logs winenum scripts winenum. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que va a hacer esto, como estáis viendo aquí, es obtener información general del sistema, dumpear las hashes, es decir, extraer las hashes de los usuarios y obtener el registro completo, ¿vale? Esto realmente, con el registro completo, veremos también en un pequeño apartado de forense, cómo con esto podemos extraer una enorme cantidad de información, como he comentado, usuarios en el sistema, privilegios de los usuarios, cuándo se han conectado por última vez, qué tipo de sistema es, todas las aplicaciones instaladas, es decir, realmente podemos obtener la inmensa mayoría de información que necesitaríamos para analizar el sistema. Y toda esta información se guarda aquí, se guarda dentro de la carpeta de usuario donde estemos corriendo, MSF4, Metasploit Framework, logs, scripts, porque en este caso estamos lanzando script, y concretamente, vamos a meternos aquí, vale, tenemos aquí el de Scrapper, tenemos un ls, ¿vale? Pues aquí tenemos las diferentes veces que lo hemos lanzado. En este caso sería la última, que sería esta. Ser aquí. Vale. Y aquí tenemos toda la información. De hecho, vamos a hacer la prueba de conectar, o sea, de meternos. Si cogiéramos, por ejemplo, hashes, ¿vale? Veis aquí que tenemos los hashes. Podríamos hacer en el ls, podemos hacer un cat de env. Esto nos va a mostrar las variables de entorno, ¿vale? Podemos hacer users, por ejemplo, para sacar los usuarios. ¿Vale? Entonces aquí nos muestra los diferentes usuarios. Si os fijáis, lo que ha hecho es realizar una serie de comandos y una serie de funcionalidades internas en el sistema y nos ha almacenado toda la información aquí. Obviamente, esto es que pone reg, ¿vale? Es la copia de los registros. Por lo tanto, son recursos bastante grandes y por eso tarda un poquito más. Bien, este script está muy bien, el de Scrapper. El problema que hay que tener es que con estos scripts que hacen tantas funcionalidades, hay que lanzarlos solo sobre aquellos sistemas que sepamos que no tienen sistemas de seguridad, como podrían ser antivirus, IDS, etc. ¿Por qué? Porque las acciones que está realizando no son nada discretas, ¿vale? Está intentando realizar acciones muy llamativas.
Entonces saltarían en cualquier sistema que tuviera algún tipo de medida de seguridad. Otra opción sería lanzarlo una vez hemos deshabilitado el firewall. ¿Qué veremos? Perdón, el firewall, el antivirus. Una vez lo hayamos deshabilitado, pues no habría ningún problema porque no tendríamos sistemas de seguridad que estuvieran realizando esas comprobaciones. Veremos posteriormente cómo se pueden deshabilitar. Bien, vamos a hacer otra opción, que es Run Win Enum. Es básicamente muy parecido al anterior, ¿vale? Solo que nos saca un poquito más de información y además este nos va mostrando cuáles son los comandos que va realizando. Si os fijáis, saca la configuración ARP, o sea, la tabla ARP, la configuración IP, muestra DNS, las rutas, el estado, bueno. Y toda esta información nos la va a meter aquí, ¿vale? Entonces, podríamos directamente consultarlo. Vamos a ir un poquito más para atrás, vale. Bien, si nos metemos ahora en WinEnum, vamos que tenemos aquí uno. Vale. Y aquí nos va metiendo toda la información. Al final es muy similar al anterior. La diferencia está en que este realmente no extrae la configuración del registro. Es decir, el anterior, el Scrapper, extrae todo el registro y de forma adicional algunas cosas puntuales. Este lo que hace es extraer una gran cantidad de información sobre sesiones habilitadas, conexiones con otros equipos, carpetas compartidas, dominio, equipos en el dominio, usuarios, etc. Pero no toca el registro. Por lo tanto, digamos que este podría ser más discreto. Si nos vamos, por ejemplo, a este recurso, pues veríamos la tabla RP, ¿vale? Si nos vamos a Net Session, veríamos las sesiones que tiene habilitadas el sistema en ese momento, ¿vale? No tiene sesiones habilitadas. Vamos a ver qué más ha sacado. Bien, si nos vamos a Hashdump, vamos a ver que nos ha mostrado los hashes de los usuarios. Entonces, bueno, digamos que la funcionalidad de ambos es muy similar, pero en el caso de WinEnum sería más discreta, ¿vale? Recordar, toda esta información se guarda en la carpeta de usuario y luego en la carpeta oculta msf4 logs scripts, ¿vale? Y luego ya el nombre del script que hayáis lanzado. Realmente tendríamos otros muchos scripts, pero bueno, digamos que con estas funcionalidades que hemos visto aquí, seríamos capaces de analizar el entorno en el que nos encontramos y obtener cierta información de ellos, ¿vale? Así que nada, os recomiendo que probéis también más scripts, aunque bueno, a lo largo de todos estos vídeos, en la fase de postexplotación, vamos a ver más funcionalidades que podemos realizar a través de Meterpreter. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.